Y estamos acá con nuestro invitado de hoy, que es Guillermo Oliveto. Ustedes lo conocen, es amigo del programa. Está aquí con nosotros ahora porque ha venido a la feria a presentar su nuevo libro que se llama Clase Media, mito, realidad o nostalgia. ¿Cómo anda, Guillermo? ¿Bien? Hola, Tato. Un placer. Es tu gran tema, la clase media, ¿no? Es uno de mis grandes temas, sí, lo vengo... Es la tercera vez que lo abordo, es la primera que me meto full en ese tema, ¿no? Un tema crucial, ¿no? Sí, un tema de la identidad, Miguel. Sí. ¿Por qué éramos un país de clase media? Aspiracional, diría yo, ¿no? Sí. Como palabra clave. Sí. Todos aspiran, ¿no? A eso me refiero. Bueno, sí, y hay algo que está empezando a cambiar, Ezequiel, y por eso un poco escribo el libro, porque el año pasado nos encontramos que este componente mítico que era todos somos clase media, y que era un lugar de identidad y de sentido, de pronto mucha gente, sobre todo clase media baja, empezaba a decir, no, yo no soy más clase media. Claro. ¿Cómo no soy más clase? No, vos qué sos. No, yo soy clase trabajadora, que es un significante de la clase obrera, o remadora, luchadora, o lo que es peor, pobreza intermitente, depende cómo me vaya en el mes. Porque el otro día publica el INDEC, yo creo que publicó una serie de datos sociales muy relevantes cuando los metés todos juntos, Sí. que vos tenés. Primero, todavía, aunque haya bajado mucho, seguís teniendo 38% de la población al último semestre publicado bajo la línea de la pobreza. Dos, en un país que tiene bajo desempleo, 6,4% de desempleo. O sea, realmente es un número muy bueno para la región, para Argentina. Pero el tercer número que publicó, 42% de desempleo, es informal. Entonces, mucho trabajo de gente que gana poco. Bueno, y otro dato que vos sumás a eso que estás describiendo es que cada vez es menos la gente que es propietaria, con lo cual a todo eso se te suma el alquiler. Claro, bueno, la Argentina primero es un país con tradición propietaria, donde ponerle el 80% de la gente tenía su casa. ¿Por qué? Pues es un país de origen inmigrante. Entonces el inmigrante arraiga cuando hace la casa, ¿no? Claro. Y la lega como parte de su herencia a las generaciones. Y construye una economía personal, pero también social. Claro, ¿no? claro. Y la casa te da, en un país que aparte hace ciclocrisis, te da seguridad. Hoy ese número, te diría, Tato, que sigue siendo alto, pero en el alrededor del 60 y algo por ciento de la población. Y en ese sentido creo que hay sí una buena noticia del contexto actual, que es que por en el último mes, que fue marzo, de las escrituras en la ciudad de Buenos Aires, ya 1 de cada 5 se hicieron con crédito hipotecario. Bueno, eso es un temón y es un gran avance. Es un salto de calidad el crédito hipotecario. Te cambia la cabeza, te cambia la mentalidad, pues en vez de pensar una semana de fingir demencia, pasás a pensar a 10 años. Entonces eso es otra lógica, ¿no? Te pone mucho más sensato, si querés. Claro, y me imagino que baja el nivel de estrés. Sí, y Más racional, claro. Más racional, y en un punto justifica el esfuerzo. Por eso también es muy bueno, porque decís, bueno, me estoy rompiendo el lomo, pero estoy pagando mi casa. Claro. Entonces eso Claro. tranquiliza, ¿no? Claro, calma. Claro. Ahora, las claro. perspectivas de lo que está ocurriendo ahora son una tendencia hacia una mayor igualdad o hacia lo contrario. Mira, Miguel, primero, Argentina viene en un larguísimo proceso de involución. La propia sociedad, cuando lo analizamos, yo lo cuento un poco en el libro, muestra 4 hitos traumáticos, socioeconómicos. El Rodrigazo, 1975, la hiper de Alfonsín, 1989, la crisis 2001-2002 y pandemia más cuarentena, Sí. que no hay que olvidarla de ninguna manera. 4 traumas inmensos. Terribles, sociales y económicos. El último, además, todo ético, moral, sanitario, Desastre. etcétera. Desastre. Educativo. Catastrófico, educativo. Entonces, en ese largo recorrido, la sociedad eligió por el 56% de la población, digamos, el 19 de noviembre del 23, inéditamente, porque es inédito, los argentinos con esa idiosincrasia de clase media que buscan el buen vivir, tratar de llevarla más o menos bien, de tomar una semana de vacaciones o 15 días, de salir, de ir al cine, etcétera, votó a alguien que traía una motosierra como símbolo, con lo cual votó un ajuste, Sí. que es algo que no había pasado nunca, porque entendió que lo otro había terminado, que no daba para más, y que era la única manera tomar el trago de aceite de ricino y pasar por ahí. Entonces, a los 4 traumas le agregaste un 2024, que el primer semestre fue durísimo. Sí, pero ahí no es trauma, porque ahí la sociedad acompañaba. No, claro, y fue Acompañó. consciente, y acompañó estoicamente, Tato, con un nivel de resistencia nunca visto, por lo menos en los tiempos modernos,
en una sociedad, en una era contemporánea que aparte, si hay algo que prima es la ansiedad. Bueno, los argentinos han bancado un modo infernal el año Bueno, pasado. vos que observás mucho la conducta social, la conducta de los ciudadanos en forma de masa, ya no vemos más marcha, no vemos más el otro día, bueno, fue la de la CGT, eran 20 tipos. No, La del Día del Trabajador. bueno, ahí hay, a ver, parte de este estoicismo, parte de una idea muy fuerte, por supuesto no dominante, nada es el 100, Ujú. pero te diría que una proporción hoy en el 50 y algo por ciento de la población, cuya principal sentimiento es la esperanza. Entonces la esperanza te genera en un punto, si querés, tolerancia, paciencia, Claro. y la creencia de que esto va a mejorar y que del esfuerzo vale la pena. Por supuesto no es eterna, ¿no? No, En algún momento empieza a necesitar evidencia. Claro, está un límite, claro. Pero hoy te diría que lo que vimos era al final del año una esperanza de contemplanza, fue el mejor momento del gobierno. Sí. Hay medidas 60 puntos, hay medidas 52, 51, 50, depende de quién lo mida. Lo vemos con una esperanza, con añoranza. O sea, empiezo a extrañar algunas cosas. Fue subestimado por los gobiernos anteriores el problema de la inflación, teniendo en cuenta que el efecto positivo que tuvo y que todavía tiene el control inflacionario. Pues es que yo acá tengo una mirada bastante contrafáctica con la que todos plantean de que Milei gana solo por la inflación. Yo creo que Milei gana por la pandemia, que no hubiera sido presidente sin la cuarentena. A ver, ¿por qué? Porque él interpela un valor muy importante en los jóvenes, que sufrieron muchísimo en ese momento, que fue la libertad. La libertad, tenés razón. Y después, ahí se provocó el trauma ese que fue socioeconómico, tuvo también un componente moral absolutamente inédito también, que fue no dejar ir a los chicos a la escuela y no poder despedir a los fallecidos. Fueron dos cosas que los argentinos no perdonaron porque era un momento límite de enorme vulnerabilidad humana ya, no Sí. social. Y dijeron esto no va más. Y cuando salieron y dicen, bueno, ok, quiero disfrutar un poco, se encontraron ahí sí con la inflación desmadrada y una enorme devaluación. O sea, encima se encontraron cada vez más pobres, sin mundo, sin poder acceder al mundo, un salario en dólares de $400. Entonces dijeron, bueno, listo, buscame lo más rupturista que haya. Juntos por el Cambio interpela esa vibración en el 2021 y gana la elección. Y uno que gritara libertad. Claro, con el basta. Y después, entre la interna Juntos por el Cambio y que la sociedad se fue viendo cada vez más extrema, tomaron una vibración punk. Y la vibración punk, primero que nada, rompan todo. Sí. Después vemos qué hacemos, pero primero rompan todo. A tal punto, Guillermo, te completo Dale. con información dura. La gran mayoría de los tuiteros libertarios más importantes, como el Gordo Dan, Traductor, Macarena, Lifraco, que es funcionario de Santiago Caputo, la mano derecha de Santiago Caputo, se conocieron todos por Zoom en pandemia y se hicieron amigos. Agustín Romo, que es el jefe, entre ellos hacen amigos en pandemia. Imagínense, para Muy buen obviamente, dato, no lo sabía. es así literal. La banda de Santiago Caputo se hacen amigos, son todos jóvenes, la gran mayoría promedio de edad, 30 promedio, se hacen todos amigos en pandemia, abonando obviamente lo que contabas muy bien recién, Guillermo. La angustia que generó todo eso en los jóvenes, a mí me tocó ir de padre acompañante de viaje egresado de todos mis hijos de esa edad. Fue demoledor. Cuando todo el mundo pensaba que iba a ser traumático, sobre todo para los viejos, no lo fue. Finalmente la gente grande la aguantó mucho mejor. A los jóvenes los hizo pelota la pandemia. Es que el tiempo cuando vos sos joven es distinto, Tato. Lo que perdés, el que perdió el quinto año, el que perdió la fiesta de 15, el No, que es perdió... tenés 17, 18 años y te enclaustraron la sexualidad, por ejemplo, Bueno, 2 años. viejo. Claro, Escuchame. claro. Miguel, totalmente. Claro. O sea, a esa edad corre todo mucho más lento, a pesar de que hoy todo pase mucho más rápido, ¿no? Pero tiene otra dimensión Está bien lo que decís. la cronología. Entonces fue letal. Y aparte sabés que eso no vuelve nunca más. No hay manera de recuperarlo. No. Alguien más grande, bueno, ha pasado otras cosas, está más curtido. Tuvieron mucho miedo, pero en algún punto es como decir, bueno, yo ya tuve una gran parte de mi recorrido, ¿no? Estamos hablando con Guillermo Oliveto, autor del libro Clase Media, Mito, Realidad o Nostalgia. ¿Estuviste caminando la feria? O Sí, todavía no? sí, vine el otro día y vine hoy. Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué estás viendo? Además de muchos libros. Bueno, no, te diría que no voy a decir una novedad, pero voy a decir algo que verifica. Sí. Primero, mucha ficción, obviamente. Y después, si querés, mucha autoayuda
y mucho tema de bienestar y salud. Digamos, con lo cual, si yo junto todo eso, lo que veo es una sociedad que necesita escapes. Digamos, que necesita estar todo el tiempo entre sanando y escapándose, ¿no? Ajá. Oye, se va a la ficción o se va a de qué manera sano. Y todo esto tiene que ver con lo que hablábamos. Es una sociedad que no ocurre solo en la Argentina, es global. Y después hay un tema de que hoy lo muy elaborado a veces cuesta un poco. Y ahí te sumo un dato que yo publico en el libro que preguntamos el año pasado. El imaginario de clase media, que lo llamamos la clase media mafalda, Sí. los argentinos lo llevan a los años 80, ¿no? Que era cuando... Esa es la clase media, bárbaro. De eso queda poco, queda solo el más menos lo que hay de la clase media alta, el 20% para hacer un número redondo. El resto tenés esa clase media que no se ve a sí misma como tal, la clase media baja que es otro 25% para simplificar los números. Lo que empezás a ver ahí es que 6 de cada 10 argentinos te dicen que hoy se vive peor que en los 80. Ujú. Y 57%, casi 6 de cada 10 también, que hoy somos más incultos y menos educados. Vos estabas hablando antes de la prueba Aprender, ¿no? De la evaluación Aprender Sí, que se acaba de sí, publicar, sí, sí. que es catastrófica, ¿no? Que los chicos de tercer grado, no sé cuánto, la mitad, no pueden interpretar un texto. El 55% Bueno. no manejan nociones elementales de lectoescritura. Bueno, entonces, yendo a la clase media, ¿dónde nace? Nace como proyecto, como imaginación en Sarmiento. Exactamente. En el guardapolvo blanco y la escuela pública. El guardapolvo blanco para homogeneizar, ¿no? Esa homogeneización, sí, que es igualdad. Igualdad de Igualdad origen. como proyecto de origen. Después, cada uno Bueno, hace su después mérito y es su el esfuerzo, mérito, y cada por uno... Es el gran proyecto de Vos Sarmiento. sabés, Que es Lo la que pasa es que Argentina. el concepto de igualdad después pasó a ser el capricho de los políticos de pronto. pero lo que pasa, Tato, que también hay muchas cosas que se tergiversaron. No, Digamos, no, malamente. por eso supuesto. digo... Pero digo, pasó a depender de lo que querían los políticos. Mirá, una cosa que encontramos en esos años oscuros, 2020, 2021, 22, cada vez más gente decía, y también por eso gana Milei, ¿no? Cada vez más gente decía, muchachos, paren de repartir lo que no hay. Ustedes reparten, dan planes, cada vez es más pobre. Entonces, generen, y después vemos qué hacemos con eso. Ese es un debate que yo creo que viene de modelo de país, digo, me parece... Argentina tiene un ticket enorme, una posibilidad fenomenal. Atención con el presidente de 2028, el que se elige, que asume el 10 de diciembre del 27, o el 11, el 10 ahí empieza. ¿Por qué? Porque ese presidente agarra un ticket Sí. calculado por ABCEP de Dante Sica o Ecolatina, de entre 60.000 y 80.000 millones de dólares más que hoy. ¿Qué es eso? Una gran Una oportunidad. Claro, mucha plata. Es petróleo y gas, minería, oro, cobre, litio, el agro, probablemente con muchas menos retenciones, e industria del conocimiento, Mercado Libre, Globant y demás. ¿Eso en 4 años? No, eso el Seis, proyecto es a 2033, pero el seis. que entra a la presidencia, si más, aparte eso no ocurre un día, eso va ocurriendo, Sí, agarrás la sí, curva, sí. ¿no? Entonces, ahí tenemos por eso yo hablo también de una esperanza realista, de que vos puedas recuperar un país más homogéneo, digamos, con otra potencia. Pero también hablo de, ojo con esa mutación genética, que es la pobreza creciendo, atentando contra el gen de clase media. ¿Por qué? Porque el gen de clase media es este que decíamos antes, mérito, esfuerzo, trabajo y propiedad privada. El gen de la pobreza es un gen de la resignación. Uno tira para abajo, para arriba, el otro tira para abajo. Uno quiere brillo, el otro es muy opaco. Ahora, viste que hay la cantidad de nacimientos ha caído Sí, sí. en Mucho. todas las clases sociales, también en la pobreza. Es un dato novedoso Hoy también. es caro mantener un hijo, Tato. No, está bien, pero Además. Claro. no, porque en una época lo único que no paraba de crecer era la cantidad de pobres que nacían. Vos decías, vamos a un país lleno de pobres. Eso se paró. Hoy no nace nada, digamos. Me parece que es una señal de sinceridad de los padres pobres, como decís vos, no puedo traer un pibe, ¿cómo lo mantengo? Bueno, me parece que De algo razonable. en ese sentido, probablemente esta ha sido una época de toma de conciencia medio general, ¿no? Que es como cuando baja la inundación, bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué somos? ¿Qué tenemos? Y ahí es cuando la sociedad se mira al espejo y una parte dice, che, no somos más de clase media, ¿no? Cuando baja la inundación, bajó la inflación. Cuando la inflación es 20% anual, y todo el mundo más o menos entiende dónde está. Cuando hay 211 nadie entiende nada. Ahora, qué bárbaro que
en este mundo que vos decís vos más razonable, esté el que lo dirige, o en este país digo, el que lo dirige realmente parece un chiflado gran parte del tiempo. Es bien argentino. ¿Sabes eso, que es ¿no? la propia sociedad nos plantea en los estudios que hacemos esta paradoja y si hacía falta un loco para que nos volvamos Claro, sensatos, la política también lo dice. Y él se plantea, de hecho, abrió el Día del Colón, ¿te acordás? Sí. Con Balada para un loco, cantado por Raúl Lavie. Claro. Entonces, Tenés razón. ahora, creo que en un punto la sociedad estaba buscando un extremo para romper. Yo creo que la agenda que viene, un día va a empezar la agenda de, bueno, ¿y qué construimos? Ya está, ya rompimos. Porque Argentina necesita reconstruirse, y mucho. ¿Por qué? Porque si no, bueno, podés terminar coagulando esta fragmentación social que viene de hace años, pero que a hoy tiende a empeorar. Un indicador clave que me faltó decir antes: hay 6.200.000, 300.000, 100.000, más o menos, que digo, de esto pues suben, bajan, hoy hay 6.250.000 empleados registrados en blanco en relación de dependencia en el sector privado. Sí. ¿Está bien? Eso no cambia desde el año 2011, que además el país no crece, ¿no? Entonces, hasta que vos no cambies eso, es muy difícil que recuperes homogeneidad, porque aún la gente de los sectores más frágiles, que lo estuvimos estudiando mucho, te dicen, yo quiero un trabajo en blanco, bien pago, con seguridad, con vacaciones. prepaga, Claro. Guillermo, ¿qué comportamiento? Vos trabajás siempre, además, en el comportamiento, que es algo que, bueno, Tato te lo pregunto también. Si tuvieras que decir 2 o 3 ejes, hitos de esa clase media que no quiere caer en la pobreza, que lo mantienen como en el umbral de clase media. Podemos decir como apropiaciones para referirse a la clase media. No sé, te doy un ejemplo. La poca guita que les queda, no dejan de salir a comer afuera, o de ir al teatro. Lo último que cortaron, lo último umbral para La sentirse de clase resistencia. media. La resistencia a la clase media. ¿En qué hitos lo podría llegar a marcar? Vamos a ese empezar al comportamiento? revés. Dale. ¿Qué no hacer? Bueno, dale. No me tengo que mudar y no tengo que sacar a los chicos de escuela, cambiarlos de escuela. Cuando cambio de barrio y cambio de escuela me caí. Es cierto. Es un lugar, Generalizando eso es es cierto. movilidad social descendente, verificada por ellos mismos. Es algo trágico. De ahí para arriba me puedo achicar, pero trato de mantener algo de lo cultural, prioridad a los chicos, en momentos como esto, bueno, algo para los chicos. ¿Por qué? Porque bueno, yo puedo apretarme, pero trato de que los chicos lo noten lo menos posible, a pesar de que los chicos hoy tienen muchas veces pensamientos y conductas de adultos muy tempranas y entienden todo y demás. Y también te diría que hay algo que es, yo lo cito a Eric Morin. Eric Morin es un gran sociólogo y filósofo francés que tiene 103 años y sigue publicando. Y él habla de la teoría del buen vivir. Es una teoría que tiene hace bastante tiempo y cada vez la profundiza más a medida que avanza en su edad. El buen vivir es una mezcla entre la prosa y la poesía. ¿Qué es la prosa? Esfuerzo y trabajo y estudio. La poesía es el premio, celebración, disfrute, alegría. Bueno, la clase media quiere tratar de equilibrar poesía y prosa, o prosa y poesía. Hoy en la clase media alta eso lo tenés razonablemente equilibrado. En la media baja te dicen, che, muchacho, acá, pura prosa, ¿eh? El mes termina el 20, todos a laburar, y cada vez nos cuesta más la semanita de vacaciones, no sé si vamos a poder. Uno de los íconos es una semana de vacaciones en Mar del Plata, en la costa, no importa dónde, es un ícono de la histórica clase media argentina. Otro ícono es claramente la cultura, sí, claramente. Y después alguna marca que me sienta que pertenezco, ¿no? Una cola, por ejemplo, ¿no? Para hacer la gracia. Ponele. Te cuento un ejemplo de una vez, una señora en un supermercado mayorista, dice, el día que me compré la barra de chocolate grande, que no voy a decir la marca, no importa, fui feliz. Claro. Esas cosas son pequeñas cosas que dices, ok, puedo. De los cambios, y ya te vamos liberando, porque si no te vamos a tener las 2 horas de acá, pobre Guillermo. Fantástico. De los cambios culturales que están dando vueltas, ¿cuáles son los que más te impresionan? Yo, por ejemplo, nunca me pasó de sentirme viejo como en este último tiempo. Siento como que me quedo afuera de un montón de cosas, por ahí por culpa de estos sinvergüenza que tengo acá en el programa, bueno. que son demasiado jóvenes o tienen como... ¿A vos te pasa lo mismo, Michael? Me quedo fuera de un montón de cosas. No sé si vos sentís que te pasa algo parecido o que hay una fractura generacional que se está dando en este momento mientras nosotros estamos acá. Mira, Tato, es un buen punto. Creo que hay dos cosas ahí muy conectadas, que es un quiebre generacional y un quiebre de época. Ujú. Que las dos cosas, el hilo que une todo eso es la tecnología. Claro. Entonces hay una
Claro. Por eso digo que hoy hay que poder no pensar rápido, sino pensar filosóficamente en la velocidad. Sí, Que es absolutamente. otra cosa. Absolutamente, claro. Entonces, Que tiene un- es pensar la incertidumbre también. totalmente, ¿No? es abrazar el caos casi, es Claro, asumir que el claro. caos es el nuevo orden. Bien. Y ahí empezás a entender también qué pasa con la política, empezás a entender cómo es esta vida donde todo te parece, o sea, donde dicen el tiempo ya perdió la cronología, el tiempo se vuelve fractal, el tiempo está roto, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez haces más cosas y perdés esta cosa de pasado, Dijiste presente y antes, futuro. Política fractal. Sí, sí, que es un hijo de esto la política fractal. ¿Qué es la Fragmentaria. política fractal? Es esta cosa de cada vez fragmentos más chiquitos y el patrón es tratar de entender ese fractal, el conjunto de los fragmentos, ¿no? Sí. Pero es esto de que vamos a ver en la elección de la ciudad de Buenos Aires, 17 candidatos en un debate, para una elección que antes nadie miraba demasiado. No, nada, que nadie miraba. Bueno. Nada. Ahora tenemos a expresidente, el presidente, digo, están todos volcados en esa Es elección. un delirio. Bueno, Suena delirante. es muy raro. Y hay 200.000 bancadas. Claro, ¿y cómo vamos a construir un país de acuerdos en un país tan fragmentado? Es ¿no? difícil. Vos sabés que ahí lo otro que sí me suena extraño de este momento es que es propio de lo mismo, donde en definitiva hay como una cosa tribal, donde cada tribu emite su sonido y pelea por ese sonido, que es cada vez gritar más fuerte, como la sensatez y la reflexión y la calma parece de modé. Bueno, Claro. yo tiendo a no creer eso, ¿viste? Yo soy un cultor del justo término medio de Aristóteles para acá, que de hecho él decía que la clase media le hace bien a la sociedad, estamos hablando de hace 2500 años. ¿Por qué? Porque contiene y estabiliza los colectivos sociales, Claro. ¿no? Una moderación que es prudencia. Una moderación que es prudencia, exactamente. Claro. Y la prudencia, para el ser humano, ¿viste? El extremo está todo bien, guarda que si vos jugás siempre al fleje, tirás 4 afuera, estás afuera. Sí. Pero bueno, hoy el tono de la época tiene mucho más que ver con lo extremo. Fíjate lo que hablaban hoy de Colapinto, la Fórmula 1. Le quisieron un contrato por 5 carreras. Sí, O sea, sí. o corres 5 carreras bien o estás afuera. Claro. Sí, Pasa con el rating, pasa con todo. Pasa con todo. Con todo. Sí, es una locura. Esa es la nueva lógica de la velocidad, que es hija de la filosofía de Silicon Valley. El ganador se queda con todo y el que pierde fuera. Suma Chau, cero. terminó. Sí, sí. Qué bárbaro. Bueno, te agradecemos mucho la visita. Estamos con Guillermo Oliveto. Compre clase media. Si no, ¿dónde te siguen a vos? ¿Por las redes? ¿Por las redes? estás? Redes está el laboratorio nuestro de tendencias, que es @almatrends. Yo no Ajá. tengo redes, tengo solo un LinkedIn, que es Guillo Oliveto. Ahí pueden escribir. Ajá. Pero tengo tantas cosas, tantas redes, y encima me meto en el debate. Por supuesto las sigo, las miro, las estudio, pero trato eso- de correrme de esa batalla. El apogeo de lo fractal. Sí, total. Bueno, Total. claro, Doy otras. Bueno, gracias por la visita. En general, siempre sos una persona optimista. ¿Lo seguís siendo? ¿Puedo ponerte un punto de distinción ahí? Sí. Encontré hace no tanto tiempo un concepto de Terry Eagleton, el crítico cultural Sí, inglés, sí. de un libro muy interesante, se llama Esperanza sin optimismo, y él distingue el optimismo de la esperanza. Él dice, los dos quieren algo bueno, el optimismo es un poco naif, se sienta a esperar. La esperanza se pone en acción. Me encantó. Por eso estoy más en esta idea de la esperanza realista. O sea, puede suceder, depende si le pones gana para que eso Depende ocurra, de lo ¿no? que hagas. Bueno, pongámosle ganas y entre todos, ¿no? Totalmente. No, digo porque ahora está muy de moda la cosa individualista de vuelta. Todo bien, pero hay cosas que hay que hacerlas entre todos. Mira, los problemas de Argentina son tan grandes que pensar que se pueden arreglar en un año es una falacia total. Y dos, pensar que lo puede arreglar un pequeño grupo, yo creo que también es subestimar la complejidad. Gracias, Gran placer. Buenas noches. Gracias. De 19 a 21, en vivo desde la Feria del Libro.